Un encuentro para acercar posiciones tuvo lugar hoy en La Moneda. Hasta el Palacio de Gobierno llegó el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Ortuztegui, quien se reunió con el ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, luego de la polémica generada entre el Ejecutivo y el Ministerio Público en materia de seguridad ciudadana, que ustedes han sido testigos. Tras el encuentro, el titular del Interior llamó al fiscal nacional Saba Chaguán a dar a conocer con claridad su política de persecución criminal, además de manifestar su intención de tener mayor comunicación con los fiscales del país. Queremos conversar de esta reunión, de sus proyecciones, de qué es lo que queda limpio después de esto. Nos acompaña en CNN Chile justamente el presidente de la Asociación de Fiscales, Pedro Ortuztegui. Muchas gracias por estar con nosotros, aceptar esta invitación a conversar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sacar en limpio. ¿Qué conclusión después de este encuentro? Que, a ver, era precisamente para ver estos temas de actualidad, de polémica, o a propósito de otras situaciones más de corte gremial, se aprovecha también de abordar otras materias. A ver, la reunión fue de corte gremial. Nosotros venimos solicitando por escrito y en las últimas 2 semanas públicamente al señor ministro del Interior para que nos reciba para hablar respecto al fortalecimiento del Ministerio Público. Ese es el motivo de la reunión que nosotros solicitamos. Ese fue el motivo por el cual el ministro del Interior nos recibió en La Moneda y nosotros, en particular el que habla, aprovechó esa oportunidad para manifestarle al señor ministro que existía molestia dentro del gremio por las continuas críticas que se habían hecho en forma pública a distintos fiscales por procedimientos que ustedes pudieron ver en distintos medios de comunicación. Traté de explicarle o pedirle en realidad que estas críticas las manejáramos dentro del nivel de los conductos institucionales, a través del fiscal nacional, que esto no se hiciera a través de la prensa, porque en definitiva se le hace un daño al fiscal en forma personal, se le hace un daño a la institución del Ministerio Público, se le hace un daño también al propio gobierno, que aparece ahora como responsable también del tema de la persecución penal y de la prevención de los delitos. En definitiva se le hace un daño a la población porque en definitiva la gente no entiende qué es lo que está pasando entre las autoridades. En vez de atacar el problema, se está generando esta ola de crítica. Él fue bastante receptivo, el señor ministro del Interior. Yo creo que en ese punto pudimos coincidir que ojalá estas críticas las mantengamos dentro del nivel institucional. Y posteriormente se tocaron los casos puntuales de los fiscales que habían tenido problemas supuestamente en algunos procedimientos. Yo le expliqué desde el punto de vista técnico cuál era nuestra visión de los casos del fiscal Marín, del fiscal Bravo, que eran los últimos que habían salido en la prensa, y le expliqué técnicamente cuál era nuestra visión de esos procedimientos y por qué esos procedimientos, de acuerdo a nuestra posición, estaban bien hechos. Eso fue lo que se tocó en la primera parte de la reunión. Ahora, el otro día tuvimos la oportunidad de conversar con Teodoro Rivera, el ministro de Justicia, aquí en nuestros estudios, señalándole, planteándole esto mismo, y de que si no habían otras instancias, quizá más institucionales, mesas de trabajo, en donde poder claramente canalizar estas visiones, críticas, comentarios o lo que sea para una mayor coordinación. Dice que existe esa mesa de trabajo, pero ¿esa mesa de trabajo participan ustedes? ¿Se tocó el tema, por ejemplo, con el ministro del Interior, que ustedes pudiesen participar allí y entonces ver sus visiones respecto de estas situaciones para que no estén en los titulares de la prensa, en la opinión pública, en el comentario público? Bueno, la segunda parte de la reunión fue precisamente para tocar los temas netamente gremiales, referido al fortalecimiento del Ministerio Público, que era la materia principal de la reunión. Y en ese sentido nosotros les pusimos cuál era nuestra visión, cuáles eran nuestras propuestas respecto a las necesidades que ha planteado el gremio en forma pública, en cuanto a las necesidades de votación, tanto de fiscales como de funcionarios, la necesidad de subrogancia y la necesidad también de homologar los grados remuneracionales de los fiscales con los de los jueces. Eso fue el gran tema de la reunión, y lo que el ministro nos dijo fue una invitación a poder participar en las mesas técnicas donde estos temas se están discutiendo, se van a discutir de aquí a abril del año 2012. Nosotros no participábamos en esa mesa técnica, y esta invitación que ha hecho el gobierno para nosotros tiene un valor muy importante, porque en definitiva los destinatarios de del fortalecimiento son los fiscales y evidentemente también los funcionarios que pertenecemos al Ministerio Público. Entonces, entre más cercana a la visión de las personas que hacemos el trabajo en terreno, a las personas que tienen que tomar las decisiones, nosotros creemos que es muy importante que la conozcan, la tengan, y por eso queremos participar y aportar nuestra visión. Otras veces hemos estado conversando aquí respecto de las demandas, del trabajo que tienen los fiscales, del diseño que se hizo cuando comenzó
a operar la reforma procesal penal, del promedio de causas que tenían que llevar. Eso lo conversamos ya gremialmente en otra ocasión. Y por eso que está inserta en las peticiones, ¿no es verdad?, de mayor personal y por lo tanto mayores recursos. Sin embargo, en el presupuesto del año 2012 se asignan 43 millones adicionales. Parece una cantidad demasiado ínfima para una petición del porte, del tamaño que ustedes están solicitando. ¿Eso es modificable? ¿Fue materia de conversación? ¿O eso está zanjado en el presupuesto 2012 y no hay por dónde sacar más dinero? Bueno, nosotros hemos hecho una propuesta complementaria y de emergencia al plan de fortalecimiento que ha propuesto el Fiscal Nacional. El Fiscal Nacional ha propuesto desde el año 2008 un plan de fortalecimiento que tiene 4 aristas, que es muy largo de explicar porque en definitiva hoy día cuesta aproximadamente 80 millones de dólares en su forma integral. Las medidas que nosotros hemos propuesto cuestan aproximadamente 40 millones de dólares como medidas de emergencia. Evidentemente con 43 millones de pesos eso no se puede cubrir y por lo tanto en el año 2012 no van a tener estos recursos disponibles para poder hacer estas mejoras. Sin embargo, yo le expresé al ministro nuestra preocupación de acelerar el máximo posible el tranco, porque en definitiva esto va a afectar a la ciudadanía en lo que se refiere a la seguridad ciudadana durante el año 2012, y él me señaló, y vuelvo a insistir, la posibilidad de que nosotros nos incorporáramos a esta mesa y pudiéramos trabajar rápidamente junto con el Fiscal Nacional, porque en esta mesa evidentemente tiene que estar el señor Fiscal Nacional, tiene que estar el gobierno, y lo que nosotros logramos el día de hoy es poder a lo menos participar y dar nuestra opinión o nuestra visión respecto a lo que se tiene que fortalecer. Aclarar también que en esa reunión no se trató el tema de la política de persecución criminal del Fiscal Nacional. Eso también me interesa decirlo, ni tampoco el gremio formuló ningún tipo de crítica al Fiscal Nacional en esa reunión. Solamente se tocaron los dos temas que he señalado, que eran las observaciones del gremio a las críticas a los fiscales que habían salido últimamente en la prensa y después las demandas gremiales que nosotros habíamos sostenido. Es interesante ese último punto, porque desde el punto de vista de la señal pública, también una interpretación podría ser, y de hecho alguna respuesta hubo del ministro del Interior ante los requerimientos periodísticos, de por qué se reunía con el representante de los fiscales, si el interlocutor válido para estas materias debiera ser quizá el fiscal nacional y con él entenderse y con él resolver cualquier tipo de problema. No, si el fiscal nacional ha mantenido el diálogo, digamos, con el ministro del Interior, eso no cabe duda, hay un diálogo oficial entre el ministro del Interior y el señor fiscal nacional. Pero nosotros nos hemos reunido con el ministro de Justicia, con la subsecretaria de Justicia, con la gente de Hacienda, nos hemos juntado también, en este caso, con el ministro del Interior, nos hemos juntado con todos los parlamentarios de la Concertación, todos los parlamentarios de la Alianza, porque esto es un tema gremial, no es un tema político, y eso a mí me interesa dejarlo muy en claro. La reunión fue de carácter gremial, de aportar nosotros nuestra visión de la necesidad de la Fiscalía desde el punto de vista gremial y abordar las críticas que se han hecho públicamente a asociados de nuestra asociación por parte del gobierno. Ese fue el tema. También hubo otro punto o visión compartida en cuanto a que los fiscales, porque el ministro me preguntaba si los fiscales, cuál es la visión respecto a la persecución de la delincuencia en general, cómo lo veíamos nosotros. Y yo le expliqué al ministro que nosotros los fiscales estamos dentro del Ministerio Público por vocación, que nosotros trabajamos todos los días en favor de la ciudadanía, que nosotros estamos muy comprometidos con la persecución penal y que eso se reflejaba también en las altas tasas de condena que nosotros tenemos hoy a nivel nacional, es decir, 250.000 condenas en el año 2010 y una tasa aproximada de 97% de condena en todos los casos que llevamos a tribunales. Y eso para nosotros significa compromiso, mística y trabajo en compromiso de la ciudadanía, que eso me interesaba transmitírselo al ministro y también me interesa que lo conozca la ciudadanía. Nosotros estamos insertos dentro de la sociedad. Compromiso y mística que en todo caso hay que salvaguardar varias vallas y que algunos por distintas razones de todas maneras buscan otros caminos, porque según entiendo, me corrige si estoy equivocado, pero alrededor de 140 fiscales han renunciado, ¿no es verdad? Y un 30% más o menos se ha ido al Poder Judicial en el último tiempo, ¿no? Así es, ese punto es uno de los temas o demandas gremiales que nosotros le hemos explicado al ministro. El ministro se comprometió públicamente a poder tratar este tema en la mesa técnica, tanto la dotación, la subrogancia y la problemática de la fuga de los fiscales hacia el sector privado y público, especialmente al Poder Judicial. Y en ese sentido al ministro le pareció prudente o le pareció interesante la propuesta que ya había hecho el ministro de Justicia de una carrera profesional de los fiscales. Entonces en esa mesa técnica la idea es opinar respecto a los grados entre los cuales debieran encasillarse los fiscales, hasta qué grado deben llegar y cuáles son los requisitos que los fiscales deben optar para poder ir ascendiendo de grado. Esa propuesta es algo que nosotros queremos escuchar, queremos analizar, porque históricamente nosotros hemos sostenido la igualdad de remuneraciones con los jueces. Por lo tanto, esta propuesta nueva
que hace el gobierno es algo que nosotros tenemos que estudiar con el director y con el consejo y finalmente dar nuestro visto bueno si estamos totalmente de acuerdo. Para finalizar, ¿no tiene alguna aprehensión respecto de que esto sea mal interpretado a ojo de la opinión pública o incluso de la propia Fiscalía Nacional, esta conversación a otra banda, por decirlo de alguna manera, entrando en el diálogo directo con el ministro del Interior? Lo digo porque ante la consulta a Hinspeter, él decía, no me voy a limitar a trabajar solo con el fiscal nacional, sino también voy a trabajar con los fiscales encabezados por Pedro Ortuztegui, porque sé que ellos tienen la experiencia de estar en terreno. Si uno es suspicaz puede hacer una segunda o tercera lectura de ello. Yo no sé si la Fiscalía Nacional la hace o no. No, yo creo que aquí hay que ser prudente y hay que ser inteligente e interpretar bien las palabras que está diciendo el señor ministro. Lo que él dice, digamos, es que quiere tener la visión de los fiscales que están día a día tramitando las carpetas, para efecto de tomar las decisiones lo más correctamente posible de cómo fortalecer al Ministerio Público. Y eso yo lo encuentro absolutamente válido, la autoridad que toma la decisión y que en definitiva pone los recursos, creo yo que lo más prudente y en todo sector de la actividad que se produce dentro del país, evidentemente ojalá que las autoridades escucharan a todos los partícipes. Ya ven lo que está pasando con el tema de los estudiantes, por ejemplo. O sea, la voz de los estudiantes, la voz de los rectores, la voz de los profesores, tienen que ser escuchados y no solamente las autoridades institucionales que nosotros respetamos. El fiscal nacional es nuestro jefe, nosotros hemos respetado siempre la figura del fiscal nacional, nosotros no hemos hecho ninguna crítica pública al fiscal nacional y creo que en ese ámbito debemos entendernos. Y que el ministro o que la autoridad de gobierno puedan escuchar la voz del gremio, creo que es lo mínimo que debe considerar la autoridad antes de tomar una decisión tan importante como fortalecer a la Fiscalía. Yo creo que es muy importante que ellos escuchen. Fiscal Pedro Ortuztegui, muchas gracias por su tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a la pausa y luego regresamos de inmediato con más noticias.